como podéis ver en el ecran, y propio con subtítulos, muy buena calidad de imagen y de sonido, y dunque pensé de mí para mí que no iba a hacer algo mejor, no iba a hacer interviews con gente que no están allí. Propio en Ladino 21 tenemos filmes con Izet Bana, con Karen Sharfón, con Nessie Altaraz. Y para esta razón no fui a Estambul, porque pensé que para la comunidad no era importante trabajar más filmes en Estambul, o no tan importante como en otras ciudades. Y dunque, si no iba a ir a Israel por la situación política que no estaba colada del todo, sí iba a ir a la Turquía, porque moro en Estados Unidos y en Estados Unidos siempre puedo ir a otra ciudad. Sí iba a ir a la Turquía y no iba a ir a Estambul. Solamente nos mancaban dos ciudades, Edirne o Izmir. En Edirne no conozco a ninguno. Sé que a Nava Cohen, su familia es de Edirne, pero nunca no tengo visitado Edirne y no conozco a ninguno. Ma en Izmir, un elevo de Oxford que se llama Osman Sert, que es turcano, este conocía a Jackie Hazan y escribió un mail metiendo a Jackie Hazan en copia y en diciendo, hey Jackie, a Carlos le placería visitar Izmir, ¿cuál lo piensas si vamos a hacer algún interview allí? Y así, y así. Y este Jackie me respondió con mucho entusiasmo. Sí, yo laboro en el Centro Comunitario Judío de Izmir y nos placería mucho si vas a venir y trabajar interviews. Mismo podemos a presentar tu libro Ladino on the Internet, Separat por, y así, y así. Y dunque, este me metió en contacto con Nissim Benchuya y con Errol Amado, también Amado. Y me respondieron y me dijeron, sí, ya puede ser, vamos a hacer la presentación del libro en Chesme. Y yo no tenía ni saber del mundo de cuál es Chesme, ande se topa, de ande para ande Chesme, yo quiero ir a Izmir. Y a la fin nos metimos de acuerdo en lo que toca a las datas y estuve allí, como podéis ver en el ecran, del 27 al 31 de julio. Ok, agora debes de dizer a la gente qual é o Cheshme. Cheshme. En Chesme solo estuvimos el 30 de julio, unas horas, Ah, para presentar el libro y trabajar 3, 4 interviews, no más de 3, 4, ya puede ser 10 interviews. Y es no sé Faburgo. si es un pueblo o una chica ciudad É que cidade. se, que se topa cerca de Izmir y donde la gente van en verano. Y aunque muchas de las personas con las que queríamos trabar interviews estaban en este momento en Chesme y no en Izmir. Y por esta razón fuimos allí. Es como lo que los rusos llaman dacha. Es una residencia para el verano, pienso. Ma hai gente que mora na ano inteiro Sí. também. Ujú. Mucha gente de Izmir pasan el verano ahí en Sim, Chesme. sobretudo os judeus. Ujú. Sim. É muito hermoso. Tu ves chance de ver Cheshme também Y en el verano. sí, vos quiero decir que fueron días de mucha, mucha, mucha calor. Y Ah, pasamos la Zarot de Misraim, ah, caminando y caminando kilómetros y trabamos muchos interviews. Y donde hicimos todo el laboro de 15 días en 3 días. Y me acuerdo que uh. hubo días que llegué al hotel, me eché y en medio segundo me dormí. Sí. Sim, mas Cheshme não era um pouco mais fresco de Izmir? Sí, un poquitico más fresco, solamente estuvimos el día del cabo y en las horas donde hacía mucha, mucha calor, puede ser las 2 de la tarde, 3 de la tarde, aunque mismo esto no fue con la... ok, E, ¿cuál más que vos conté? ok, em primeiro dimos quais que estamos vendo aqui. Sí, aquí estamos viendo la torre de Saat o Konak en Izmir, que se considera el centro para Mordi que todos los autobuses y así van ahí. Y es la estampa, como podéis ver en el ecran, que escogimos para representar el ladino en el curso que aprendimos Alejandro Acero y yo propio y que después metieron las voces y corrigieron a Rachel y Beni Aguado en 2019, aunque 6 años antes ya pensamos en Izmir como una ciudad que representa el ladino hoy en día.
Sí. Muy Y interesante después, foto porque, sí, aquí contame. Sí, topí, aquí topí estás una tú. estampa en el día. ¿Querías decir algo de esta estampa, Rachel? No, parece, me parece más ancho de lo que es. Ujú. Eh, parece mucho más, porque a la derecha me parece hay fraguas ahora, ¿no? Uf, no podemos verlo Ver aquí, en esta sí. estampa. No me acuerdo si había fraguas. Puede ser. Ni yo no me acuerdo de diré lo giusto porque se va trocando tanto las fraguas de por ahí. Es más hermosa cuando lo vi de ahí que en la estampa. Mismo si la estampa es Sí, hermosa, me plació mucho sí, es verla. muy hermoso. Y quiero decir que la persona más importante en este viaje no fui yo, fue Cheikh Hassan. Nunca no tuve un colaborador que laboró tan pescado, que ladró tanto para afrontar todos estos interviews. Fue él que contactó a la gente, que hizo todo el calendario, ok, hoy iremos a esta casa y esta, trataremos un interview con esta persona y no con esta, después haremos esto. Los dos, y Jackie y Alp, vinieron a mi hotel en el Marriott, justo muy cerca del Codrón. Y después fuimos a hacer todos los interviews y todas las visitas. Hicimos también muhabbet, como se dice en turco, y comimos en juntos. Y hicimos mucha amistad con Alp Tansel y con Chequi. Chequi conoce muy, muy bueno la comunidad. Y Alp está empezando, se está empezando el latino, está ahora morando en Francia. Le dije que está en París, le dije que visitara a nuestro caro amigo Jelko en Inalco. Y sí, estos dos amigos me ayudaron mucho en esta visita. Propio Alp hizo de terjumán en la presentación de mi libro, para Mordi, que la presentación era en inglés, porque el libro es en inglés. Y él es remercio de las honduras de mi corazón, seguro. Dos personas que yo quiero mucho bien, pues diré. Sí, propio entrevistamos, hicimos un interview con la gran mamá de Alp, a la fin, al cabo del cabo, 30 puntos antes de tomar el autobús de Chesu. Me hizo borecas de queso. Los Y Ismirles. esta es la tercera persona que más nos averiguó, Nissim Benchuya, entre Jackie y yo propio. Aquí estamos en Señora, pienso que este es este cal. Ya puede ser, si no lo es, podéis dejarme saber en las remarcas. Para Mordi, que vimos todos los cal en ya puede ser 1 de mañana, en 2 o 3 horas vimos Al-Ghazi, Bet Israel, Shalom, Señora, Hebra, Etz Haim, todo esto. Y Gracias a Nisim, seguro. Ujú. ujú, puedo decir que están haciendo un laboro magnífico. Nizim es muy cejeludo, conoce mucho de cada cal y cal, y propio de figuras históricas como Sabetae. Nos contó un poquitico todo esto de que dijo que era el Mesías y después lo apañaron los otomanos y después se hizo musulmano. No sé si conoces una expresión, un refrán en Jaquetía, que es arrepentirse como el que se volvió moro. Ah, ¿Cómo es que se volvió? ¿Cuál? como el que se volvió moro, como el que se hizo. Moro. Sí, Ah, sí, decíamos sí. los moros por los musulmanes. Ujú. Ujú. Ok. Nunca esto fue muy, muy interesante. La visita a los cales fue el primer día y después de esto hicimos los interviews. Y metimos ya muchos interviews, de ahí nos mancan algunos, como podéis ver en el ecran, metimos interviews con Esther Israel, que pensó ella al mismo cal, Rachel y ya a Bet Israel, me dicho. Sí, Yusuf. Todos estos conocen muy bueno a Rachel y todos envían saludicos a Rachel en los interviews. sí, Estrella Erich, esta es la gran mamá de Alp, si no me hierro. sí, sí, Alberto Kazak, que hemos estado sintiendo hoy también, que está en el encuentro. Saludicos a Alberto. Este es sí, el sí. padre de Jackie. No solo que Jackie me ayudó mucho, sino también su padre propio. Travimos un interview muy largo y muy interesante. Andemos, habló en lo que toca a La Buena Esperanza, este jornal que seguro los ismaelíes conocen muy bueno. David Darío Hazán, este es el más heredado de los que
con los que tuvimos interviews. Ya puede ser, tienen como 22, como 23 años, Sí. una cosa La así. madre de Dario y mi mamá eran amigas. La madre de... Wow, ok. Sí. Ujú. Era Y, más vieja de mi mamá, pero eran amigas. Siempre, y un día porque después moraban del... enfrente de nosotros un poco más, de Ujú, parte de mar ellos moraban de parte de mar. ujú. Y un día después del interview nos topimos también en la liga. Aunque después esto fue el segundo día, pienso, fuimos a la liga, que tiene una fragua nueva, muy hermosa. Y Di allí es... cuál es la liga. Nunca esto, Rachel, nos lo puedes explicar tú mucho, mucho mejor que yo. Bueno, la liga es una asociación de mancebos judíos que Ujú. hacen diferentes actividades. Y mancebos y no tan mancebos, ¿no? Y gente Ahora allá parece que no es solo por mancebos, sí, ahora Ujú. Sí, y, sí, otros ismaelistas pueden decir ajá. más. Ujú. Y dunque ahí hicimos, tuvimos el interview con Yusuf. Esto se endriba del todo en esta fragua. Ya puede ser que le hicieron hay 2, 3 años, alguna cosa así. Es muy nueva. Sí, Y también Esther Franco. Es interesante el facto que Esther es la sola hablante de latino que habla también árabe, de entre los que tuvimos interviews. Para porque Morty que se vivió nació en Egipto, me en parece. Egipto, sí. Levana Levi, que hemos estado sintiendo hoy también en estos encuentros, saludicos a Levana. Y a Levana y a Esther Israel hicimos los interviews con ellas en la misma casa, no me acuerdo si era la casa de Esther o la de Levana o las dos. Y después estos interviews son en Chesed, con Claudine Levy, Mahir Shaul. Este nos contó historias muy interesantes en lo que toca al rolo del español hoy en día. No de vuestro español, más del español de España. Y Noemí Amado, seguro, tu tante, Rachel. Nos contó muchas, muchas cosas. Sara Pardo también, con un poquitico de agility, trajimos este interview Es una muy juntos, ya puede ser, no fue importante muy interesante. persona y muy Selim querida Shlomo, amiga. sí, Selim Shlomo, Selardín y Sara Telias. Esto de Telias lo topí mucho, esta alcuña. En casi todos los cales viví Telias, Telias, Telias. Sí. Algo que nos vas a querer contar en lo que toca a estas personas que mencioné, Rachel, antes que meta algún film. Oh, no, estos todos alcunias son muy conocidas, mas cuando ve llamado en Izmir son de mi familia. Ajá. Y hay muchos, muchos amados en Izmir, Sí. sí. Ujú. Ok. Y Dunque, vamos a meter, ¿cuál os parece? 3 puntos del interview que tuvimos con Esther Israel. Este interview con Esther Israel se hizo viral, como decimos hoy en día. Tuvo casi 3.000 visitas y Ah, mucha gente pero que no tenía ni saber del mundo de cuál es el latino, lo conocieron traverso Esther Israel. lo sí enterramos. ¿Podéis sentir lo bueno o vais a querer, no? Veremos, Pienso que esperemos. no estoy partajando con el audio, aunque voy a partajar de nuevo. Agora. Agora meti partajar audio también. Ok. Mm, ¿Podéis verlo? Sí, ahora sí. Sí, estamos viendo el Golfo de Izmir. Izmir es en un
Lungo. Javerin, vengash en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Izmir con Esther. Esther, ¿qué Javer? Esther Israel. ¿Qué Javer? ¿Todo bueno, Esther? Todo bueno. Y dunque te quería demandar en primero de todo, ¿cómo te empezaste el Ladino? Ladino, mi padre y mi madre hablaban en ladino. Antes no había mucho turco hablar. Era en ladino, oriento de casa. Así nos empezamos yani. De que nací, que hablo en ladino. Y afuera de la casa también tenías la chance de practicar Ladino con el bacal, el casap No, y no, así, no, ¿no? no. Ok. Si teníamos un bacal era judío. Aquí hablábamos en ladino. Ama unos cuantos años después se hicieron todos. ¿Cuándo escapó más o menos esto de hablar en judío con el bacal? Yo era que 15 años tenía ya. 15 años. ¿Y qué año era cuando tú tenías 15 años? ¿En qué año era? Yo nací en 39. 39. Ujú. Ok. Nunca era el 54. Sí. Y cuando te empezaste el ladino, ¿te empezaste solamente a echar la shon en ladino o también a escribir el ladino en rashi, solitreo? No tuve escrito, ama ya sé escribir, ya escribíamos. Ajá. Ma esto lo empezaste más tarde, cómo escribir el No, ladino. no, en juntos. En juntos, ok. Muy bueno. Y después, cuando ya tenías empezado la lengua, ¿qué modo de laboro hiciste con el ladino? ¿Tienes escrito poesías o cuentos? No tengo escrito. Ama tenía amigas, hablábamos en ladino. En la escuela no se hablaba en ladino, seguro. Ama teníamos amigas, hablamos en ladino, muy poco tiempo. Después empecemos a hablar en turco porque nos íbamos a la escuela turca con las amigas. De ahí empecemos a hablar en turco. En ladino lo dijimos. Amariento de casa con mi padre, con mi madre, hablábamos en ladino. ¿Y en las sinagogas? ¿A qué sinagogas ibas o continúas yendo hoy en día en Izmir? ¿A la señora? A la sinagoga me iba cuando era Kippur, Rosh Hashanah. ¿Y a cuál sinagoga? Bet Israel. Bet Nosotros Israel. morábamos allá, en Bet Israel, cerca de Bet Israel morábamos. De ahí nos íbamos allá. ¿Y conoces a más A gente? rodearse Farim, siempre estábamos allá. Se hacía muy hermoso rodearse Farim allá. Había unos jajames muy buenos, con canticas, muy hermosos hacía. Maravillas. ¿Y conoces también a gente de la comunidad que después fueron a los Estados Unidos o a Israel? Por ejemplo, a Rachel Bornick o Daisy Rachel Braverman. Bornick, que ya la conozco, Rachel Bornick, no morábamos muy lejos. Tenía un hermano, Selim Amado, Sí. era farmacista. E íbamos allá a tomar las medicinas. Ah, Y interesante. con Rachel nos saludábamos, hablábamos. ¿Y a Daisy Braverman la conociste también? ¿A quién? Daisy Braverman. Sí, seguro. Sí. También moraba aquí en Izmir. En Izmir, Ajá, evet. interesante. Y voilà. Y ya puede ser que pensó un poquitico si conoce o no a Daisy porque la conocía como Daisy Tzedakah y por esto le tomó un poquitico de tiempo. ¿Cuál te parece este interview, Rachel? ¿Te acuerdas de este? Sí, y de su marido. Me acuerdo mucho. Te quiero demandar a Carlos. No sé si entendiste, no siendo judío, algunas cosas me demando yo de mí para mí. Carlos se percibió cuál está diciendo cuando te dijo que se iba a la Quila para a rodearse Farim. ¿Sabes lo que es la rodearse Farim? Esto justo te iba a demandar. Esto de Yom Kippur, Rosh Hashanah y todo esto seguro que lo entendí más. Esto de rodearse, Farim, no. ¿Cuál es rodearse? En una que cada Shabbat matan, especialmente en Shavuot
y Simchat Torah, me parece que ella está hablando de Simchat Torah, que es una fiesta que se celebra o se fiesta por la recibida de la Torah a manos de judíos, diremos, y se hace unos tornos adentro de la quilá, llevando todos los sefarim. Sefarim es, como ya sabes y en hebreo, es el plural de Sefer, ¿no? Sefer Torah. Nosotros en curto decimos Sefer, o Sefer Torah. Mas Sefarim es el plural que los hombres hacen como un desfile adentro de la quilá, encantando. Y las mujeres, y como las mujeres en general no íbamos a la quilá nosotros para oración. Algunas iban, muy pocas. Mas cuando era ocasión, como Simchat Torah, y para que rodeaban los sefarim, así, y cantar, y era cosas alegres, nos íbamos, y también seguro, Rosh Hashanah y Kippur nos íbamos más mucho para sentir el shofar. Y que ya sabes lo que es el shofar, ¿no? Sí, el horn. El horn, sí. Y es interesante esto, Rachel, porque ahora de lo que nos contó a Alberto Hazán, por ejemplo, en uno de los filmes, hemos dicho que el problema ahora es que ni los hombres ni las mujeres están yendo a los cales, que los cales están Sí. quedando vacíos. Malorosamente hoy yo estoy en algunos grupos de WhatsApp y de email de Izmir Liz y vi de que esta semana no tuvieron minyan. Minyan es No hubo tener 10 los personas. 10 personas y no pudieron hacer las oraciones. Cuando hice el tour de la Esquela con Nissim Ben Shuya, lo que pensé es que esto parece más que todo un proyecto de preservación cultural, más que un proyecto religioso. Esto es lo que yo pensé, ya puede ser Sí, esto igual. absolutamente, es pecado porque se está pidiendo la manera de vivir Ujú, que es parte de nuestra cultura. ujú. Ah, De otra banda, mm, me encantó de Perdón, ver que Carlos, había... quita lo partallado, así les vemos las caras. Ok, ok. Deixar partillar. Sí, de otra banda, me encanté de ver que había mucha más gente de lo que pensé que hablaban y hablan hoy en día ladino en Izmir. Yo pensé que ya toparía puede ser 5, 10 personas máximo, pero hay un buen carar de gente que habla ladino. como vos conta Esther, um, un tiempo antes, y precisamente ella te dio la data más o menos 1954, Ujú, un tiempo había mucha más gente en Izmir y al contrario de Estambul, donde nosotros no era tan moda de hablar en francés. ujú, No hablábamos en francés lo más de nosotros, sobre todo por Karatash, por donde vivía Esther y yo, por allá, que es cerca de la Quila Bet Israel, era español. No, todos los judíos hablaban español. ¿Y cuál pasó en aquellos años? Es que se fueron todos a Israel. Se ujú, vació. En primero pasaron por Al-Sanjak, un grupo de esta región, se fueron a Al-Sanjak, donde se topan hoy casi todos los judíos. De antes también había empezado la emigración a Israel y la Aliyah, ¿cómo se llama? Y por eso la dicha era siempre, se está vaciando Izmir, se está vaciando Izmir. ujú. Tanto
cientos de personas cada vez que venía un vapor para Israel. Me acuerdo muy bien, porque aspiré con mis tías que se Ujú. estaban yendo. Y me tino que hoy en día hay mucha gente que franquean. De entre los que hablan latino, hay mucha gente que planean muchos verbos del francés. Sí, entró muchos viernes en francés, nos saludábamos con bonjour y bonsoir, no había, Ah, no había buenos días más, solo los viejos decían buenos días, nosotros era bonjour, bonjour, bonsoir y bonne nuit, y muchos otros verbos en francés. Entró también al turco muchos verbos en ujú. francés, Y nos ujú. solo Me acuerdo que una expresión que me ambecía ahí en Izmir fue meter en el kenar, como mettre à côté, Ajá, ajá, sí, tu pura mételo al sangre, ¿no? quenar que se tope. Ujú. Sí. Esto nunca no lo tenía sentido y también la expresión esta que me dijo tu tía de tomates reinados, que pensé que era tomates rellenos, como stuffed tomato. Mira, mira, nosotros siempre creímos que era reinados Ujú. de reyes que nos vino esto, porque nosotros, no sé de qué tenemos esta opinión que nosotros somos a la grande, muy aristócratas. Y todo, tenemos tomate reinado, tenemos macarrón reinado, y, y siempre lo traducen como de reyes, que hemos vino de los reyes a nosotros. Ma, yo me creo, y había discutido esto con mi descansado hermano Selim, no era de reyes, era de rellenar. Allora no me reí. No, tú tienes razón, es que vosotros nos imaginamos que era de reyes, mas viene, yo estoy convencida que viene Ok. de rellenar, porque estas cosas son hinchidas adentro. Ma mismo Ancina, mismo si están chidas, se llaman reinados, no rellenados. Reinados, sí, no decimos rellenados, estoy segura que viene porque nosotros no tenemos llenar, como ya sabes tú, Seguro, decimos seguro. henchir, Sí. Ujú. ma, tomates reinados y el macarrón reinado que tenemos. Y, A mí me agrada esta ujú. traducción, que nos viene de reyes. y- y una cosa que yo no me titino, ma que Alt Etancel me dejó saber, él me dijo, ya me testino que la gente en Izmir no dicen ay, ma dicen siempre yay, nunca al lugar de hay 3 años, dicen ya hay 3 años. ¿Cuál piensas de esto? Ya hay. Ya hay. Viene de que ya hay, Ok, ya pasó. Otra cosa que yo te iba a demandar si tenía sentido tú, es Yanni. sí, seguro, seguro. ¿Ya lo conocías, Yanni? ¿Como de nuevo u otra vez? No, es Yené. Aquello es Yené. Ajá. No, Yani, no, esto no, el no. Yanni viene del turco y cuando es, como en inglés dicen I mean, Ajá. Yani quiero decir, Sí, esto es como, ya te como, dije Yani. como en Jaquetía Zahama. No sé, ya, ¿qué Esto quiere tía? decir, like, namely, that is to say. Ya. Ajá, ok. Ujú. Sí, vas a remarcar, ahora que ya sabes lo que es, vas a remarcar que mismo Esther lo dicho y también Noemí lo dicho muchas Ujú. veces hablando, dicho Yani. Ah, ok. Y yo siempre estaba pensando, ah, Carlos entendió lo que están diciendo, porque no es cosa que lo ves en escrito, Ujú, es ujú, solo en hablando. ujú, Ah, ujú. otra Interesante. cosa que te iba a demandar, Carlos, que me vino al tino, ah, no sé si remarcaste algunos gestos en Izmir en hablando. Eh, Pienso que la gente de Izmir, como, propio como todos los mediterráneos, somos muy expresivos y culaneamos mucho las manos, ma no me acuerdo de ningún gesto en particular. Oh, ok, ok, muy ¿Hay bueno. alguno que vos vas a querer contar que es característico de... No sé, no sé si es en Izmir solo, y puede ser que
se desaparecieron algunos de estos gestos que hacíamos. Me estaba acordando, entonces teníamos tramvay que iba en la calella y era muy cerca de las casas y las mujeres sobre todo hablaban con una persona en la ventana de casa y ella adentro del tramvay se decían, tenían conversaciones enteras con gestos. Para mí personalmente fue muy difícil cuando vine a la América la primera vez para estudiar, que vine y a las amigas, las chicas, les vino a fuerte, se enervaron que hacía ciertas cosas y no sabían qué quiso decir y les vino como insultos, que me estoy burlando de ellos o una cosa así. Una cosa era que decíamos para decir no, era... Sí, este sí que... ¿Lo viste esto? No sé. Esto sí lo tengo sentido más del turco en general, no solamente de los judíos. Ah, Es algo que hacen en Turquía en general, y judíos y no judíos. en Izmir lo hacen, no sé, en otros lugares, les pareció que me estoy burlando, ama es una manera de decir no, es con las sellas levantas así. Ok, no quiero, no quiero embarazar a ninguno, ok. ¿Tienes más fotos de mostrarnos? Tengo un filmo más con Yusuf. Hay una parte interesante, si vas a querer Ok, que lo sí, sí, sí. partaje. Y entre mientras lo partajo, también quería decir que me tino que en Izmir, a lo manco, ya puede ser también en otras ciudades de Estambul, hay muchas estampas y estatuas de Kemal Atatürk. En todas las frauas, en todos los hoteles, también me tino a esto. Sí, sí, porque Izmir es más ataturquista Ujú. de otras ciudades en Ujú. Turquía. Interessante. Ok, dunque agora vou meter unos puntos del film con Yusuf. Vamos a ver si puedo. Quiero empezar del 6. Razones, porque Partajaré de nuevo con el partajar el audio. Ah, sí, lo metí bueno. Ok, ok, ok. también hay Punto. Este no. Agora. 6. Yusuf está aquí también hoy. Saludos, Yusuf. Ah, pensé que decía YouTube. No, De antes para que subió Yusuf. YouTube. Yusuf es Joseph. Yusuf es el turco de Joseph. De Joseph, Joseph. Mismo hay una sura que se llama Sura Yusuf. Saludicos, Yusuf. Guarda, che vengassimo in ora al latino 21, que es el libro electrónico de latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de toparnos No sé qué está pasando. el facto que había escuelas y en las sinagogas también había una actividad. Yeshivas, sí, había yeshivas también. ¿Qué sinagoga te placía o te place más de todas las que hay aquí? Yo, como soy nacido de Alsancak, teníamos Shara Shammai, que era en la Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, que ahora se llama Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Es ahí que íbamos. Y después, cuando se derrocó, hubo ciertos lugares, y antes que se fraguara este centro, había una quila aquí, es ahí que iba. Muy interesante. ¿Y qué modo de laboro tienes hecho en lo que toca al latino, afuera de estas topaduras, afuera de la sinagoga? ¿Tienes escrito alguna cosa o tienes composado canticas o algún modo de actividad? La actividad que tuve fue ainda miembro de Latino Comunidad, y allá de vez en cuando tengo tiempo, escribo.
Ajá, ayer escribí a Rachel, le dije esto, a Rachel Amadoboni, Muchos saludos a Rachel. le dije esto aquí, ¿cuál vas a querer que haga? Me dijo, dale saludos a la gente que conozco y que desde aquí le remerciamos mucho, también a nuestra cara amiga Daisy, que la conoce mucha gente también en la comunidad. Digo que estoy de acuerdo que el latino comunitario es muy útil en lo que toca adelantar la lengua, y a mí propio me ayudó Y si mucho. me permites, quiero decir una cosa. Rachel hizo y está haciendo mucho para developar el latino. Le debemos mucho. Sí, Ancina tiene mucha generosidad con su tiempo, a mí propio me averiguó mucho en lo que toca hablar el latino. Sí. Y Voilà, donc esto para que veas el gran de gente que honoraron y dieron cabot a Rachel. Merci mucho, merci Yusuf por todo lo que dijiste. Me estaba avergüenzando un poco. Otra cosa que te quiero demandar es, ¿cuándo demandaste a la gente si escriben? Ujú. Te aseguro que ninguno de ellos pensaron ni Rashi, ni soletreo, sino que escribir con letras latinas. Ujú. No sé si te apercibiste, pero mucha gente no conocen el verbo soletreo en Izmir Mm. y muy pocos conocen el verbo Rashi. Me rendí cuenta que la más grande parte de la gente fueron a la escuela turca y que nunca no pensaron en el latino como una lengua que se escribe. Mismo en echando la con Alpe Tansel, él me dijo, hay 3 años que mi madre o mi nona se asaventó que había gente que escribía en el latino. Ella Sí, pensaba sí, que el latino se hablaba y ya está. sí, y sobre todo no tienen saber. Yo me acuerdo, porque por razón de mi edad, es que me acuerdo que mi gran papá escribía encima Ujú. con letras, unos ganchos de la derecha a la izquierda, a la revés, y después cuando vi de que lo están llamando soletreo, entendí que es lo que usaba mi gran papá. Ok. Mas lo más de esta gente que están en Izmir, para ellos era solo lengua de hablar y de escribir letras. Ma Ujú. entonces escribir letras, como mi mamá escribía a sus hermanas y Ujú. que tenía por afuera, era en letras latinas. No, Ujú. no, ni pensaban de otra manera de Ok. escribir. ¿Y cuál te Ni parece sabían si... que existía. Ajá. Y si ella decir ganchicos, la gente iban a No saber iban a que, saber, ¿no? no iban a saber porque no son de aquella edad donde vieron esta escritura. Ujú, ujú. Esto es mi opinión. Sí, Si sí. vas de nuevo, puede ser ahora después alguno de Izmir, de los que te conocieron, van a decir lo contrario, que ellos sí ya saben lo que es, ya sabían lo que es el soletreo. Muy posible, pero en mi Ningunos dijeron que sí. opinión no, ya se desapareció, no sabían. Puede ser ahora que están quitando de nuevo, gracias a la labor de Nisim Benjuya sobre todo, y mi amiga Dina Eliezer, que estuvo ahí, para preservar los libros viejos que toparon en la Jajamane, en el centro de los rabinos allá, y que lo están exposando ahora, algunos de estos libros viejos. Puede ser achaques de esto, saben cuál es el Rashi. Ujú, Ma de casa, creo, estoy casi 100% segura que no sabían lo que era. ujú. Sí, Ancina es, pienso que ningunos me dijeron que sí. Sí, mismo cuando te dijeron sí, ya escribo, mas no es escribir No con quería decir que esto, escriben en eso. es en letras latinas. Ujú. Ok, Ok, ya. ¿Tienes más fotos de mostrarnos?
No, no aprendí Ok, ninguna más. ok, Seguro que ok, hay más. muy interesante. En total, ¿cuántas personas entrevistaste allá? Penso que más o menos 25, más o menos 25 25 personas, personas. sí. Y te iba a decir, cuando dijiste que te encantó que había tanta gente que saben, ah, la más joven, ¿quién era? O el más joven. El más joven era Alpe Townsend. Ah, ma, no sabe, es que se están besando. Sí, No, no se conta. Alt no se conta. abuela de Al, Sí. pienso Todos arriba de 60, ¿no? sí, sí, son más o menos con la misma edad. Puede ser 50 y muchos en algún caso, pero pienso que arriba de 60, sí. Sí. ¿No tuviste ocasión de conocer a Besim Amado? Besim es el hijo de Noemí Ajá. Amado, de mi familia. Ujú. Besim, a lo que topillo cuando estaba allá en 2023, era el más joven en Izmir que sabía bueno hablar el Ya puede ladino. ser, no está morando ahora en Turquía, puede ser está en Estados, su hija estaba en Estados Unidos, pienso. Sí, 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 Miami, ella sí, ma Besim estaba y está ainda en Izmir. ¿sí? Ah, ok. No, cuando fuimos en No estaba a allá. Chesme, no estaba allá, ¿no? Sí, ya sé. Ujú, Ma él es el más joven ujú, y creo que ahora ya tiene 60. ujú. Ma, ma en 23 ainda estaba en sus 50 y y un amigo que tiene él también, Jacques Arditi, era más o menos de la misma edad. Los dos hablaban muy, muy bueno Ujú. el ladino. Pienso que entre las nuevas generaciones Muy, solo me vienen al tino Alpe Tansel y Dilara. ¿Quién es? Dilara nos está sintiendo hoy. Lara no conozco. Ella estuvo con vosotros en Chesme y pienso que, no me acuerdo si fue su madre o su tía, Dilara nos puede explicar la remarca si quiere, que hemos llevó a Chesme, de Izmir a Chesme. Con automóvil vos Con fuiste, seguro. Arabá, sí, no me Ah, acuerdo. mira, en Izmir si dices Arabá, Ujú. bueno, ahora puede ser lo están usando por automóvil, pero para vosotros los más allegados, Ajá. Arabá es con caballos. Ah, Y, y por car decimos automóvil, porque había arabás con caballos que llevaban ujú. cosas de India. Estas Arabás con caballos, ¿cuántas ruedas tenían? Ah, bueno, mira, hay arabás, cuando decíamos arabás es para cargo, para cosas de llevar, Ajá, no para personas. ajá, ok. Ah, y cuando era para personas era carroza. En Izmir Ujú. era carroza. Carroza para personas tenía ah, cuatro, nosotros decimos ah, charques. En Ujú, Izmir es chark. ujú, En Estambul dicen caruchas, me parece. ujú, Nosotros carucha es otra cosa. ujú, Ma chark decimos por ujú. las ruedas. Ok, Ah, porque yo pensé que se llamaba Arabá para Mordi que tiene cuatro charques, como Arba en árabe. hmm. Arba en árabe son cuatro. Nunca Y, yo pensé que era cuatro. y también en Ivrit también es cuatro, Ajá. arba. Ma no, yo nunca asocié estas Ujú, cosas, ujú. porque arabás, algunos arabás tenían solo dos. Por esto te demandé cuántas tenían. Ajá. No, Ujú, era en general, puede ser originalmente, la ujú, etimología es de ujú. ahí, ma no sé, esto. Hay Interesante. algunos mensajes interesantes, puede Ujú. ser
dejaremos un poco de tiempo para meditar y dar respuestas también. ¿Qué dices, Zamir o Liliana? Sí, claro, tenemos unos cuantos mensajes interesantes y saludicos como siempre. Yo tengo una demanda a Rachel o puede ser Carlos. Ninguno no habló de jornales en ladino, en Gideon, Te- por escritura, porque puede ser por las edades de las personas, puede ser ya no había jornales escritos en ladino en letras latinas, ni quedaban tampoco los del empecillo del siglo XX con letras rashi o hebreas. Mira, Liliana, el Shalom siempre venía a Izmir también. Cuando empezaron a imprimir jornales con letras latinas, jornales judíos, en Izmir yo no me acuerdo que había con letras latinas un jornal. Solo nos venía de Estambul, Shalom. En el Jornal de la Buena Esperanza que nos contó Alberto Hazán, que pensó que era su padre, elaboraba Sí, era con letras hebreas, Ujú. con Rashi. Por esto digo, y no tenías en Izmir jornales propios, ni No en mi chiquiticos, ni de tiempo. la comunidad. Por esto dices que la gente no tenía el pensario de que se escribía en Sí, ladino. exactamente. Yo tengo, por ejemplo, recibidas de dar gracias, de engraciamiento, se dice, Ujú, gracias. de los que dieron donos a las organizaciones de beneficencia a la ocasión del casamiento mío. Al lugar del regalo dieron donos a las diferentes organizaciones de beneficencia y ahí todo está en letras, el nombre va a estar en letras hebreas, o Zerdalim o lo que es, y el resto está en español, en letras latinas. Ama, por lo que está diciendo Carlos, mismo que no hay jóvenes de edades de 30, 20, ama, hay unas cuantas personas que hablan bueno el Sí, español nuestro, ¿no? Esto es interesante. porque nos Carlos, demandaste si engrandecimos. entre ellos hablan en ladino, o es que No. solo se acodran y lo hablaron con ti. Se acodran solamente, me dijeron que entre ellos hablan el turco, la más grande parte, si no todos. Y me acuerdo que mismo, pienso que era, no me acuerdo del nombre, Manchesme, alguno me dijo que hay 30 años que no hablo el ladino. Y lo estaba hablando bueno. Me ha dicho que había 30 años que no, no lo hablaba. Claro, Y bueno, cuando voy debemos a de Estados encorajar, ya que hay tantos en Izmir y me pienso que algunos se conocen un poco, bueno, pueden hacer una vez al mes de hablar entre ellos para no olvidar. Vos o una idea, si algunos de vosotros, como dijiste, están aquí, esto será muy hermoso para no olvidar y seguro les va a venir al tino o a la memoria más verbos, más historias. Esto es, me acuerdo que hay un filmico de mujeres de la Bulgaria que se juntaban una vez al mes a hablar. Esto es interesante de hacer en todas partes. Ande hay dos, tres y aquí sí hay tantos. Esto sería maravilla. Aquí vos quiero decir que Jackie Hazan, que conoció Carlos, hizo una serie de interviews en turco. Ujú. Y a mí me hizo, lo tiene en YouTube, me parece, y donde yo dije exactamente lo que dijiste tú, porque Jackie me demandó qué piensas por el futuro. Y le dije, mira, en Izmir hay bastante gente. Claro. Pueden, exactamente lo que tú dijiste, y además yo ajusté que los que vienen no es
menester que sean judíos, porque hay turcos académicos y otros que se están interesando, que no tenían que ver que había esta lengua entre ellos, porque sus grandpapás, puede ser, sabían que había judíos, pero ahora hay tan pocos y cuando hablan no se entiende que no son musulmanos de la manera que hablan. En el tiempo mío, Pichín se entendía, una persona que es judía, del acento se entendía que no era musulmana, mesmo si tenían nombres musulmanos, como Selim. Selim no es nombre judío, Selim es Shlomo, Selim es nombre turco. Si Selim hablaba en turco, de la entonación o de algún versículo se entendía que no es musulmano. ¿Entendés? Ahora es imposible, no puedes saber la diferencia de la manera que se habla en turco. Todos parecen lo mismo, musulmanos. Bueno, porque hay muchos años que ya están hablando turco en todos lugares, ¿no? Entonces ya se hicieron de la lengua turca la lengua de casa, esto es. Absolutamente. Seguro. No tiene que ver con que Izmir. hay turcos que no son judíos que se están interesando a saber, porque a la fin del cuento, el ladino es una lengua del Imperio Otomano, es la parte de sus historias. Claro. Es ahí que se desarrolló la lengua, ¿no? Seguro. Está muy hermoso de tener un lugar, si hay personas que pueden hablar un poco, como dices tú, para que cuando visita la ciudad una persona que estudia o alguno en la universidad, ya vas a ver que hay un día al mes que puede ir a sentir, a demandar cosas a todos en juntos. Inshallah, que Está a muy ti te van a hermoso. sentir más, más de lo que me sintieron a mí. Bueno, como siempre, ¿no? Seguro, como siempre es esto. No tiene que ver con Izmira, ama, yo empecé a hacer aquí en Buenos Aires, que hay, ya sabes, pocas personas que hablan 3 palabras seguidas. Cafés Alegres, metimos este nombre. A la primera encuentro vinieron 3, 4, 4. Después al siguiente vinieron 7. Ayer tuvimos el de Al Cabo y solo porque es verano vinieron, éramos 9. Y ya algunos dijeron, yo estoy en vacaciones, ama, cuando torne va a ir otra vez. Y hicimos una fiesta ayer aquí de hablar, los que sabían, los que no sabían, y tuvimos, que ya vos voy a mandar la foto a la Dino Comunidad, tuvimos la visita de Tom ¿cómo se llama? Afton, que está en la Dino Comunidad, que estuvo aquí con nosotros. Errol Elías está diciendo que hay un grupo en Izmir. Esto ahora lo estamos dando. Bueno, vamos a dar a conocer entonces dónde se puede ir. Sí. Yo pensé que este grupo era que se topaban en la liga, pero no estoy seguro. A ver. Es el solo lugar donde se pueden reunir, es en la liga. Claro. Bueno, vamos a mandar los mensajes y cuando llegamos ahí vamos a conocer todos y que todos los que sí saben que hay un grupo pueden escribir para que quede entre los mensajes y lo vamos a mandar para dar a conocer a dónde se puede ir en Izmir. Vamos a Mirico. El primer mensaje es de Miriam que dice que voz de oro Lili, qué hermosa Rachel. Y buenos días y buena semana a todos. Qué grande placer ver y sentir a nuestra querida Rachel hablando con Carlos sobre Izmir. Gracias siempre a Lili y a Marcelo por estos maravillosos encuentros. Tenemos un mensaje de Linda Slav que dice que bueno estar con vosotros esta mañana, sí por todo, Bosnia, desde Las Vegas. Levana Galante Quiere dice, decir buenos días, ama. Me parece que le sí, trocó el corrector. Buenos días de Las Vegas. buenos días.
Levana Galanti dice buenas tardes a todos, dice manada buena, saludos de Jolón. Tenemos el Andes se topa la torre del reloj de la hora en Izmir, que mandó En el Marcelo. centro. Sí. Tenemos de Gloria Asher, dice gracias, presto. Esto para ir al Día del Latino en New York, me place veros las caras, sentir las voces. Mismo de mi pariente Jaime Danón, de mi querido Izmir. Oh, porque queremos decir que hoy día tienen el Día del Latino en Nueva York con un programa maravilloso. Ama, me parece fin ahora lo que sé es que solo en presencia. Sí, solo en presencia. Nissim Ashkenazi dice que hermosura de encuentro, muy interesante. Muchas gracias por traernos estas informaciones. Un abrazo de Nissim Ashkenazi. Silvia El Hadef dice shalom a todos, muchas gracias por este hermoso encuentro. Miguel demanda, buenos días, ¿de qué salieron de Izmir Gentoría de personas? De que salieron ¿De qué? La que razón. Estás ¿De qué? demandando Sí, ¿Cuál ¿de la es la qué? razón? razón. Sí. ¿Sabéis vosotros de qué? Sí. Y puedo responder yo si quieres. Sí, claro. Primero empezó cuando se fundó la inmigración masiva. Empezó cuando se fundó el Estado de Israel. Y la grande parte de los que se fueron eran los más probes. Teníamos mucha provería en Izmir. Muchos judíos eran muy probes. Y ellos moraban de la parte que llamamos Izmir, que es donde están las sinagogas viejas, por allá. Y este lugar, que se llamaba la judería, se vació. Todos se fueron. Era la región donde se establecieron los primeros sefaradíes que vinieron en el siglo XVI, vinieron a Izmir, no en el XV. Vinieron más tarde a Izmir. Era esta región y quedaron ahí los probes, los más que pudieron se pasaron por Karatash, donde morábamos nosotros, maestro empezó en el siglo XIX pasarse por Karatash, los que podían, mas los probes quedaron por ahí. Esos todos se fueron en primero a Israel. Después empezó, por razones de educación, como yo, ir a países ajenos a estudiar. Y muchos quedaron ahí. Otros se fueron, como unos tíos míos, por razones económicas. Se fueron a Milano, a Cuba, y a los Estados Unidos también pocos. A los Estados Unidos se habían ido de antes, después de la Primera Guerra Mundial. O mismo antes, empezaron a irse en América los mancebos para no hacer el servicio militar, que era guerras de donde no había retornar, aquellas muy negras guerras que había. Pero no estamos hablando por esto, porque esto era antes de mi tiempo, y estamos diciendo que mismo en mi tiempo había bastante judíos. Por esto me parece que la demanda es de que mismo después de mí se desapareció tanta población de Izmir. Y continuaron a irse. Cuando uno se va, hace traer a otros. Y ahora los mancebos, creo que no hay mancebo en Turquía que no está estudiando en un país europeo o americano, de los judíos y de los no judíos también. Muchos. Aquí en Dallas está lleno de turcos. Oh. Sí, Bueno. porque Vamos las a continuar con oportunidades los son mensajes. mejor afuera. Sí.
Hay muchas razones. El próximo mensaje es de Lisbeth, dice Shalom de Jerusalén. Un encuentro interesante, querida Rachel y Carlos. Merci mucho, Liliana y Marcelo. Una demanda de Marta Orfano dice, ¿cree que la Shoah afectó a la continuación del solitreo racial en las comunidades de los judíos balcanes y turcos? Sí, seguro que esto también, porque ya no quedó gente de Grecia, por ejemplo. Nosotros en Turquía, gracias a la Turquía, no entramos a la guerra y no perdimos gente en Turquía. De los que se habían ido, sí, malauradamente. Seguramente que la grande población que había, que podían saber escribir en soletreo, estaban en Salónica. Eso se desaparecieron. Después tenemos un mensaje de YouTube y Facebook que dice, no sé. Mi madre que vino de Izmir a los 12 años en 1949 creía que los reinados era porque la carne era cara y se decían los reinados de carne como para reyes. Muy posible, me agradó esa razón. Está muy bueno porque los rellenos de carne eran como para reyes. Malosamente no tenemos el nombre de quien escribió porque no lo metió, solamente está su alias. El username. Tenemos un mensaje de Daisy Barberman que dice, mi primo hermano Efraim Cohen está en Izmir y habla latino muy bueno. ¿Qué edad tiene? Eso es que quiero saber. Bueno, le vamos a demandar o que nos escriba otra vez porque no está en el Zoom. Daisy está mirando por YouTube. Ok. Erol Eliezer dice, el Journal Shalom existía y solitreo en los años 1945 y había también libros en solitreo, dice. No era Rashi, era Rashi. Imprimidos eran Rashi. Soletreo es el cursivo de mano. Escrito, sí, de mano. Sí, aquellos eran en tipo Rashi. Después tenemos a Yafa Shuhami que dice, gracias, muy interesante. Un saludo de Adam Hasson que dice, de mañana buena y clara de Seattle. Merci mucho, Carlos y Rachel, por la presentación. Ahora quiero ver todos los vídeos de Ladino 21. Tenemos el nombre del filmico de las señoras de Bulgaria, ¿es? Que se llama The Ladino de la Ladies Bulgaria, Club. de Ladino Ladino Ladies Club. Sí. Tenemos el mensaje del grupo de Izmir que dice que se topa una vez a la semana dedicado al ladino. Dice que se topan en la sinagoga Selim Gelardin. No, que se topan en la sinagoga. Selim Gelardin lo sabe. Si nos puede contar, yo no sabía. Dice Jaime Danon, buenos días, quería dar unas chiquiticas informaciones arriba de los tipos de sinagogas en Izmir, si puedes abrir el micrófono. Sí, Jaime es mi sobrino. Ok. Si le puedes dar Jaime Danon. Unas chiquiticas informaciones arriba. Bueno, vamos a escapar de dar los mensajes y a la fin le damos, ¿sí? Para que todos puedan gozar. Hay solo unos cuantos mensajes más. Tenemos Vivian Bejar que dice, mi padre era de Izmir, de Karatash, por el lado de la mar, y vino a Brasil en los años 20 con 13 años. Todo lo que habló Rachel era justo lo que mi padre decía. Saludos a todos, Vivian Bejar de Río de Janeiro. Clara dice, un encuentro muy interesante, saludos de Guatemala. Dice Erol Eliezer, saludos de Erol Eliezer, 86 años, nacido en Izmir, residente en Francia. Bien. Bueno, entonces vamos a dar un chiquitico de lugar para que nos conte sobre las sinagogas a Jaime.
No mucho tiempo, porque ya estamos pasados. Sí. Ama un poquitico está bueno de sentir. ¿Con qué nombre está? Jaime Jaime Danon. Danon. Jaime con H, Jaime Danon. Ah, puede ser, ya Ahí lo salió, toqué, ¿no? ahí está. Ah, ok, Era ok. con Y. Ah, sí. Ya está. Buenos días a todos. Merci muy mucho por esta buena organización. Me está haciendo mucho placer de verlos y a mi sobrina también. No sé si Merhaba mi voz. Jaime. Y mi sobrina Rachel Bortnik, grande placer de verla. En Izmir hay dos tipos de sinagogas que muchos no saben. Esos tipos son las sinagogas central y las sinagogas basílicas. Las sinagogas central son cuando nuestros abuelos emigraron de España, de portugués, hicieron la teva justo en medio de la quila de la sinagoga. Eso se llama de sinagoga central. Después hicieron sinagogas de forma de basílica, como las quilicias, diremos, que es uno detrás del otro y la teva está justo en frente, en el este, arriba de la pared. Estas dos cosas quería señalar. Y arriba de la población, vos quería decir una muy interesante, aquel que en Izmir, a la fin del 19 siglo, había 250.000 personas que moraban en Izmir, en total. Y la población judía era de 25.000. Es un cifro bastante interesante. Es esto que quería partilhar. Merci muy mucho por que me dates la palabra. Quería hacer mucho... Jaime, quiero decirte que lo más hermoso, es muy interesante todo lo que hemos estado contando. Ama, lo más hermoso para mí es sentirte hablar. Gracias, gracias. Yo quería hacer una interview con Carlos también, me quedé con telefoné a Jackie, me dijo que ya quitó Izmir, ya se fue. Otra vez me va a hacer placer de hablar contigo, de Seguro que partilhar sí. nuestras ideas. Merci muy mucho. Buenas noches a todos. Sí, ande Merci mí mucho. es de mañana, Jaime. Aquí es noche. Es por esto que siempre que empezamos vos saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aquí ante mí está de mediodía, ya tenemos de ir a comer, la comida de midi. Así que estamos de todas partes y todas horas. Merci mucho, Jaime, muy interesante. Merci a Ya te vosotros. podemos ir convidar, ya lo comprometemos, Rachel, para convidarlo para que nos hable más mucho otras cosas. Seguro tiene mucho más de decir para nuestros Un grande otros placer. encuentros. Jaime Carlos, escribió, perdón, una cosita chica. sí. Jaime escribió un artículo sobre la Quilá Bet Israel porque su gran papá fue uno de los fundadores de la Quilá Bet Israel y este artículo lo tradució al inglés y se topa en un libro que salió 2 años antes. Carlos, ya te voy a dar el nombre. Ya después. tenemos sujeto para que nos conte, Rachel, para traer a Jaime aquí, para que nos muestre fotografías y nos conte de esto. Ya está el compromiso, ¿eh? Okay. Bueno, Carlos, merci mucho porque hiciste un Sí, labor merci mucho, Carlos. maravilloso recogiendo estos filmes, sobre todo que están con las personas ahí, no como otras veces que es solo por el Zoom, así que esto es más mucho hermoso de
partillar, de poder dar el abrazo y el beso a las personas. Está muy, muy, muy hermoso. Que continúes a viajar y hacer entrevistas muy hermosas como estas. Rachel, siempre es un placer cuando tú sos Barabaya que nos traes estos sujetos tan interesantes y sentirte a ti es para nosotros un grande honor y una grande alegría. Ok, ya basta. Ah, bueno. Te lo queremos decir todos porque te queremos muy mucho. Y yo vamos quiero a, mucho. vamos a escapar ahora y a Samir, como siempre, muchas gracias que él también viene, como siempre decimos, de voluntario a laborar con nosotros cada semana. Vamos a partillar nuestro ecrán para contaros cuál lo vamos a tener la semana en Viñén. Bueno, la semana en Vinien, como ya vos dije al empecillo, tenemos a la Autoridad Nacional del Latino con el doctor Eliezer Papo. El sujeto es el romancero consagrado de los sabataístas. Esto es el 18 Sí, de pues enero. encorajamos a todos de venir a sentir esto. Sobre porque todo los siempre- Izmirlis que vengan, que sientan. Y eso Seguro, tiene que ver seguro. con Izmir. Seguro, para esto me quitaste los verbos de la boca. Esto iba a decir, esto me tornen a venir la semana que próxima, que este sujeto va a ser muy interesante y además sentir hablar a Eliezer siempre es una maravilla. Nos empezamos tantas cosas que es valutoso de venir a sentir. Aquí tenéis las horas, bueno, tenías las horas en el ecrán. Y para meldar más artículos, haberes, conocer actividades sefaradís y conocer más de los encuentros de Arjat, puedes visitar la página de sfarad.com o registraros para recibir el boletín de Valdes en sfarad.com/boletín semanal Sfarad, o puedes recibir WhatsApp escribiendo el número en el ecrán. Para ver los programas enregistrados, conferencias de música, documentarios y más, puedes entrar a nuestro canal de youtube.com/sfarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sfarad.com/encuentros, y también agradecemos muy mucho a todos los que colaboran con nosotros todas las semanas, todos los meses, que nos ayudan para poder continuar a hacer estos encuentros, los que cada día empezamos algo y sentimos a gente hablar ladino muy bueno. También nos ayuda muy mucho si colaboras haciendo me place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Merci mucho, Samir. Siempre te aprecio tanto que vienes a colaborar con nosotros. Bueno, ahora como decimos cada semana, buena semana mos del Dios, con salud cumplida y haberes buenos para todos. Vos apreciamos muy mucho que estás vosotros todos aquí para conocer más, para hablar, para sentir, para escribir. Bueno, al vernos la semana que viene con este hermoso encuentro de Arjat que tenemos. Un placer ver a todos, verdaderamente, tantos amigos y queridos aquí. Y Vicky Diller, no sabía que estabas aquí. Errol, saludos, Errol Eliezer. Sí, saludos. Semana buena a todos. Lucy Miriam, y a ti. Alberto, saludos a Jackie. Dile, Alberto Hazán, dile a Jackie que me ame. Ya se los digo. Vivian, un beso. Maravilla.